Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 12, donde dice: pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. El apóstol está afirmando que estos falsos maestros son blasfemos, es decir, habladores de maldad o simplemente detractores o difamadores. A causa de este comportamiento, lo está comparando con animales irracionales, que tienen como propósito, por su propia condición natural, caza y destrucción, o si se prefiere, ser presas y perecer. Y esto ocurre en la cadena natural del mundo animal, que se apresa unos a otros y perecen para servir de alimento. Pedro los llama animales de instinto, por lo que no añaden nada nuevo, persistiendo en la forma propia que los define por sus acciones. Estos son indoctos, aunque hacen pensar, por otro lado, que son maestros. Sin embargo, ignoran las cosas de las que hablan. Por eso, se permiten la licencia de hablar mal de ellas, ya que ponen de manifiesto la ignorancia que es propia de los animales irracionales, y nada más perjudicial que un necio que se considera sabio, y de ahí que la boca del necio es calamidad cercana. Proverbios capítulo 10, versículo 14. Porque reconocen aquello de lo que hablan, se cumple en ellos las palabras del sabio cuando dice: la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios capítulo 15 y versículo 2. Y nótese que no hay peor tragedia que la erudición de quien ignora aquello de lo que habla, ya que estos han rechazado la verdad de la Escritura, se apartaron de ella para enseñar herejías destructivas, como señala el versículo 1. Lo único que pueden esperar es ser destruidos como ellos destruyeron las vidas de otros, de manera que ellos perecerán en su propia perdición, esto es, lo que causaron a otros les será revertido a ellos. En todo se cumple el equilibrio de la justicia de Dios, ya que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No debe de inquietarnos que estos perversos de antaño traten de introducirse en la iglesia en el día de hoy, siguiendo los mismos métodos pero usando distintas formas. Así pues, la visión del creyente debe tener proyección eterna y no temporal. Pudiera ser que la acción de los falsos maestros traiga algún daño a creyentes inconstantes, pero la realidad es que su victoria se convertirán en derrotas y sus éxitos aparentes en destrucción. Continuará con el versículo 13, donde dice: recibieron el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Nótese que estos sufrirán el pago por el daño que han hecho, lo que refuerza la enseñanza del versículo anterior, ya que Dios no ignora lo que esos han
hecho con sus malas artes. A pesar de las variantes de lectura, la idea es que los falsos maestros recibirán daño como salario de su iniquidad, reafirmando el enunciado que comenzó con el versículo anterior, propio de la siega y de la siembra. Proverbios capítulo 22 y versículo 8 dice: El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Oseas capítulo 10 y los versículos 12 y 13 dice: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segado iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiates en tu camino y en la multitud de tus valientes. El concepto de placer que estos tienen comienza por entregarse a las pasiones sensuales a pleno día. El pecado es cometido habitualmente bajo la protección de la oscuridad, pero sin embargo estos desafían el pecado iniciando sus prácticas perversas a pleno día. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 7 dice: Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. El término equivale a clapula, que expresa la idea de disipación, libertinaje, vida libertina. Es decir, estos son sin escrúpulos alguno, por tanto, esclavos de Satanás. A consecuencia de su condición, no son otra cosa que inmundicias y manchas. La contaminación del pecado se hace visible en cada uno de ellos, siendo una contradicción abierta contra lo que debe ser la vida santa del cristiano, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 15 y 16, ya que ajenos totalmente a la vinculación con Cristo, a quien Pedro describe como un cordero sin mancha y contaminación, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, los calificativos que da a los falsos maestros ponen de manifiesto esa falsedad, puesto que en modo alguno se identifican con Cristo. Ahora bien, ¿podrían ser de alguna manifestación gnóstica? ¿O incluso de alguna rama del epicureísmo? Incluso pudieran estar aplicando la doctrina platónica de que el cuerpo es malo, mientras que el espíritu es bueno. Por tanto, cuanto se haga con el cuerpo no tiene importancia, permitiéndole licencias libertinas. Y todo esto es mera especulación sin fundamento alguno bíblico. Finalmente, el apóstol recuerda a los lectores que esos falsos maestros no están lejos de los creyentes, puesto que comparten mesa con ellos en los banquetes. ¿Y acaso aprovechan los actos sociales para recrearse y hablar de los pecados que practicaban delante de los cristianos, constituyendo esas conversaciones en atractivo para los inconstantes que sintieran deseo de vivir esas prácticas licenciosas? Estos banquetes pudieran ser los que se llaman ágapes, cuya frase está en alguna alternativa de lectura. Nótese que el ágape era la expresión de comunión y hermandad cristiana, mientras el partimiento del pan era la manifestación de la unidad que los creyentes tienen con Cristo. El ágape fue en los primeros tiempos el principio de la reunión en la que se participaba en la ordenanza. Y estos ágapes causaban serios problemas en algunas comunidades, como por ejemplo en Corinto,
por lo que fueron prohibidos por el apóstol Pablo, cuando nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Es una mala práctica del amor con todos acaso permitieran la presencia de cualquiera en una comida fraternal, por la que los perversos se regocijaban en el pecado, exhibiéndolo como algo propio y natural de los tiempos que corrían, contaminando con ello el banquete en que estaban ellos participando? Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Note que añade otro grupo de perversidades propias de los falsos maestros, ya que cuando dice que los ojos de ellos están llenos de adulterio. La alternativa de lectura son varias, entre las que están como más firmes mujer adúltera. Note que el sentido es muy fuerte, ya que ellos ven en toda mujer la posibilidad de que sirva para practicar el adulterio. Cada mujer que se ponía delante de sus ojos era considerada por ellos como objeto potencial de su adulterio. Una norma moral llena de deseos perversos y grandemente pecaminosos. El pecado formaba parte de sus vidas y era algo continuado. Y una cosa lamentable, por cierto, es una caída o ocasión en el pecado, y otra muy diferente en la práctica habitual, constante y gozosa del mismo. El apóstol Juan dice que el que peca, en el sentido del que practica el pecado, no conoce a Dios, que es lo mismo que afirma que no ha sido salvo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No cabe duda que estos de quienes se está ocupando el apóstol no presentan ninguna evidencia de la realidad de su salvación, comportándose con la perversidad que es propia del hombre no regenerado. Por tanto, se les califica también de seductores de almas inconstantes, ya que su corazón está predispuesto para atacar a los más débiles. Y este es un ejemplo del cazador que coloca un cebo para atrapar la presa. Volverá nuevamente a mencionar esta condición en el versículo 18. Buscar a creyentes que están desprevenidos. Y como dice el doctor Kistemayer, que son miembros de la Iglesia que no se han puesto la armadura de Dios. Así pues, les enseñan errores de doctrina y los atraen para que, dejando la vida de compromiso en santidad, vivan un estado de libertinaje moral. Note que añade que son expertos en la avaricia. De otro modo, junto con la pecaminosidad que le era propia, sus corazones viven en un espíritu de codicia. El verbo expresa la idea de ejercitarse en algo, junto con el modo verbal en el participio perfecto en voz pasiva, que indica que este ejercicio lo llevan practicando desde hace ya tiempo. De ahí la traducción que corresponde mejor con el texto griego
habiendo sido ejercitados, algo que se llevó a cabo en un determinado momento y que además perdura en la práctica cotidiana. La avaricia no solo es un pecado delatado por el 10º mandamiento, sino que en sí misma es idolátrica, como nos dice Colosenses capítulo 3 y versículo 5. La avaricia es el deseo de tener más y más. Es una palabra compuesta de tener. En otro lugar, la avaricia está ligada a la inmundicia, como en Efesios capítulo 5 y versículo 3. El pecado tiene el sentido de codicia que comprende un amplio campo, pero en sentido general es todo afán personal por obtener satisfacción de cualquier cosa que beneficie al yo y que incluye, como en este caso, la disposición manifiesta a obtener placeres sexuales sin importar el modo. La avaricia también expresa todo lo contrario al amor desinteresado, convirtiéndolo en el amor egoísta en el grado máximo. Es el signo distintivo de una vida que ignora a Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 29 dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, nos dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por tanto es una vida sin fe y sin obediencia, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Pero los cristianos somos llamados a no tener comunión con quienes practican la avaricia. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y finalmente, se les llama hijos de maldición. Es una expresión semita que identifica en una relación de intimidad al pecador con el pecado. El sentido aquí es la consecuencia de cuanto ha dicho antes sobre el castigo de los perversos. Y de la misma manera que un hijo se aleja de su padre, así también estos practican lo que el pecado espiritual les ha comunicado. También, como el hijo hereda los bienes del padre, estos, no pudiendo heredar la bendición de Dios, heredan, sin embargo, la maldición del pecado. En otros lugares se habla del pecado como hijos de ira, Efesios capítulo 2, versículo 3. Es decir, objetos de la ira divina también se les llama hijos de desobediencia, Efesios capítulo 2, versículo 2 y capítulo 5, versículo 6, cuya evidencia es bien palpable en quienes desobedecen a Dios, haciendo cuanto es contrario a su voluntad. Continuar con el versículo 15, donde dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Los falsos maestros dejaron el camino recto. Nuevamente, vemos aquí una alusión al Antiguo Testamento, en donde esta expresión califica metafóricamente la obediencia a la palabra de Dios, como señala, por ejemplo, en Job, capítulo 8, versículo 19, Salmo 18, versículo 30, Proverbios, capítulo 8, versículo 20 y versículo 22. Así pues, no se extraviaron de modo que se apartaron del camino recto, sino que lo dejaron,
lo que implica una acción deliberada de aquellos. Por otro lado, el verbo usado expresa la idea de abandonar algo, del mismo modo que ocurrió con el mago Elimas, que trastornaba los caminos rectos del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10. Así también, estos se alejan de la senda correcta, ya que su condición y sus acciones lo ponen de manifiesto. Sin embargo, Dios conduce a los suyos por senda de justicia. Salmo 23, versículo 3. Y estos caminan por caminos pecaminosos, abandonando lo de Dios. Añade Pedro que cuando dejaron el camino recto de Dios, se extraviaron. Es decir, que perdieron el rumbo y caminaban en senda de desorientación. Juan afirma que quienes hacen esto no fueron nunca creyentes, y es que por esa causa salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Como ilustración de lo que quiere decir, acude al ejemplo bíblico de Balaán, el hijo de Beor. Este hombre tenía una motivación y era el amor al dinero. La historia del profeta es conocida en el libro de Números capítulo 22, ya que aparentemente, en una lectura superficial, pareciera ser un profeta fiel. Dice a los que le buscaban para maldecir a Israel que él se ajustaría a lo que Dios le revelara y no diría nada más que las palabras de él. Sin embargo, se aprecia que está dispuesto a atender los deseos de Balat, aceptando las ofertas de mayor cantidad de bienes que el rey le ofrecía para conseguir la maldición del pueblo de Dios, todo ello porque amó el premio de la maldad. Aunque el profeta prometió decir solo las palabras de Jehová, sin embargo estaba dispuesto a maldecir a Israel, si fuera posible, a cambio de dinero. Su corazón le impedía a obrar no por amor a Dios, sino por amor al dinero. Tiempo después, sería muerto por el ejército de Israel en la batalla contra los malecitas, como señala en Números capítulo 31, versículo 8. Así pues, se puede observar corazones llenos de avaricia, lo mismo que Balaán, estaban ellos dispuestos a conseguir riquezas, abandonando el camino justo de Dios para seguir el perverso de los hombres. Y de igual manera que ocurrió con Balaán, que sufrió en sí mismo la consecuencia de su codicia, así también para esto está, como se dijo anteriormente, reservado el juicio que Dios ha dispuesto para los impíos. Y voy concluyendo con esto. Los apóstatas, ellos disfrutan de una vida lujosa. En nuestra sociedad hay quienes piden fondos para sus ministerios y, sin embargo, viven en casas costosas y además conducen autos de lujo y visten ropas caras. Cuando recordamos que Jesús llegó a ser pobre para enriquecernos, la forma de vida de lujo de estos individuos está lejos del cristianismo del Nuevo Testamento. Y nótese que no solamente engañan a otros, sino que se engañan a sí mismos. Y es que una persona puede acostumbrarse tanto a sus vicios que los ve como virtudes, como algo natural. Amigo y amiga oyente, muchas personas se creen a sí mismas justas, se creen que son misericordiosas, hasta bondadosas, irrespetuosas, honestas y hasta lo máximo
se cree que son hasta buenas. Pero esto es lo que ellos piensan y dicen ser. Sin embargo, había que preguntarle a aquellos que conviven a diario con estas personas, ¿qué tales son? Quizás quedaríamos asombrados de lo que nos podrían decir, que una cosa es lo que dicen ser y otras lo que son en realidad. Y es que, mi amigo, mi amiga oyente, estas virtudes que algunas personas suelen decir que son, es lo que en verdad le gustarían ser. La palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 18, donde dice: Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Solamente cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y le recibe en su corazón, es que entonces será cuando el Salvador Jesucristo podrá cambiar lo que antes era imposible para la persona y que en realidad no era. Pero sin embargo, cuando le recibe, el Señor lo va moldeando para que sea una persona que sea piadosa y que busque a Dios. Es por ello que te invito ahora a que puedas hacer una oración de fe y di conmigo: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque yo me creo que soy una persona religiosa, una persona buena, una persona caritativa, pero sin embargo, con los que están a mi alrededor, dejo mucho que desear. Necesito que tú me cambies. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo a ti, Jesús, como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.